Hola, hola amantes de las series turcas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con cafecito en mano o té calentito, listos para descubrir nuevas obsesiones televisivas. Porque hoy, prepárense. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las miniseries turcas, esas joyitas que te atrapan desde el primer segundo y te dejan con ganas de más, pero que afortunadamente no te roban meses de tu vida. Hoy les traigo una selección exquisita de miniseries turcas, todas ellas con menos de 10 episodios y, lo más importante, disponibles en español. Ya sé que a muchos les da pereza leer subtítulos, así que me he encargado de buscar opciones dobladas o subtituladas para que no tengan excusa. Estas series son perfectas para maratonear en un fin de semana, para ver después del trabajo, o simplemente para cuando necesitas un respiro de la rutina. Prepárense para conocer historias de amor apasionadas, dramas familiares intensos, misterios intrigantes y personajes que se quedarán grabados en sus corazones. Les prometo que esta lista está cuidadosamente seleccionada para ofrecerles variedad y calidad, porque aquí, en este canal, solo les recomiendo lo mejor de lo mejor. Antes de que me lance a contarles todos los detalles jugosos, quiero recordarles que si les gustan las series turcas, si disfrutan de mis recomendaciones y quieren estar al tanto de todas las novedades, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y así formen parte de esta hermosa comunidad de adictos a la Dizi. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir buscando y compartiendo las mejores series con ustedes. Y ahora sí, comencemos este maratón de recomendaciones. La primera miniserie que quiero presentarles es Redoble de tambores. Sasiyet, también conocida como Persona. Esta serie es una auténtica obra maestra. No es una comedia romántica ni un drama ligero, sino un thriller psicológico que te dejará pensando durante días. La trama gira en torno a Aga Beyoglu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer temprano. Ante esta noticia devastadora, Aga decide que antes de que la enfermedad borre sus recuerdos y su personalidad, va a hacer justicia por mano propia. El problema es que, debido a su enfermedad, no recordará los crímenes que cometerá, lo que lo convierte en un personaje extremadamente complejo y peligroso. Sasiyet tiene solo 12 episodios, pero cada uno es una bomba de emociones. La actuación de Haluk Bilginer como Aga Beyoglu es simplemente magistral. Logra transmitir la desesperación, la confusión y la determinación de un hombre que lucha contra su propia mente. La serie explora temas como la justicia, la venganza, la moralidad y la memoria de una manera profunda y conmovedora. La ambientación es oscura y atmosférica, y la banda sonora te pone los pelos de punta. Si buscan una serie que los haga pensar, que los intrigue y que los mantenga al borde del asiento, Sasiyet es una excelente opción. La pueden encontrar con subtítulos en español en varias plataformas, e incluso doblada en algunas otras. No se la pierdan, de verdad, es una joya. Profundicemos un poco más en Sasiyet. Más allá de la impecable actuación de Haluk Bilginer, la serie destaca por su guión inteligentemente construido. Cada episodio revela nuevas capas del pasado de Aga, conectando los puntos entre su vida actual y los traumas que lo marcaron. La serie no solo se centra en los crímenes que comete Aga, sino también en las víctimas, dándoles voz y mostrando el impacto de la violencia en sus vidas. La detective Nebra Elmas, interpretada por Cansu Dere, juega un papel crucial en la serie. Su investigación la lleva a acercarse cada vez más a la verdad, pero también la obliga a enfrentarse a sus propios demonios. La relación entre Aga y Nebra es compleja y fascinante, llena de tensión y respeto mutuo. Sasiyet no es solo un thriller, sino también un drama humano que explora temas como la redención, el perdón y la fragilidad de la memoria. La serie plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza de la justicia y la moralidad, y te obliga a cuestionar tus propias creencias. Si eres de los que disfruta de series que te hacen pensar y te dejan con una sensación de inquietud, Sasiyet es definitivamente para ti. Además, el final de la serie es simplemente impactante, un cierre perfecto para una historia que te atrapa desde el principio. No te arrepentirás de haber invertido tu tiempo en esta joya turca. Continuamos con una serie que es un poco más ligera, pero igualmente adictiva, Ethos, también conocida como Bir Başkadır. Esta serie original de Netflix nos muestra un retrato de la sociedad turca contemporánea a través de las vidas de un grupo de personas muy diferentes entre sí, cuyas historias se entrelazan de maneras inesperadas. Tenemos a Merim, una joven mujer de familia religiosa que acude a una psicóloga por ataques de pánico.
La psicóloga Peri es una mujer moderna y secular con una visión muy diferente de la vida. A través de sus sesiones y de las vidas de sus amigos y familiares, la serie explora temas como la identidad, la religión, la clase social y las diferencias culturales en Turquía. Ethos es una serie inteligente, conmovedora y muy bien actuada. Te hace reflexionar sobre tus propios prejuicios y te invita a ver el mundo desde la perspectiva de los demás. Tiene solo 8 episodios, así que es perfecta para maratonear en un fin de semana. Además está disponible en Netflix con doblaje y subtítulos en español, así que no tienen excusa para no verla. Es una serie que te dejará pensando mucho tiempo después de que termine. Profundicemos en la magia de Ethos. Lo que hace a esta serie tan especial es su capacidad para mostrar la complejidad de la sociedad turca sin caer en estereotipos. Cada personaje está construido con cuidado y detalle, mostrando sus contradicciones y sus luchas internas. Merim, la joven religiosa, no es simplemente una figura sumisa, sino una mujer inteligente y sensible que busca su lugar en el mundo. Peri, la psicóloga moderna, no es simplemente una intelectual fría, sino una persona que lucha con sus propios traumas y dudas. A través de sus vidas, la serie explora las tensiones entre la tradición y la modernidad, la religión y el secularismo, la riqueza y la pobreza. Ethos no te da respuestas fáciles, sino que te invita a reflexionar sobre estas cuestiones y a formar tu propia opinión. La serie también destaca por su puesta en escena naturalista y su banda sonora evocadora. La dirección es sutil y elegante, permitiendo que las emociones de los personajes brillen por sí solas. Si buscas una serie que te haga pensar, que te conmueva y que te abra los ojos a una realidad diferente, Ethos es una excelente opción. Es una serie que te dejará una huella duradera y que te hará ver el mundo con otros ojos. Además, te aseguro que te enamorarás de los personajes y de sus historias. Es una serie que te atrapa desde el principio y que te deja con ganas de más. Ahora, cambiemos un poco de género y vayamos a algo un poco más romántico, pero con un toque de misterio. Les presento Ölüm Zamanı, que significa tiempo de muerte. Esta miniserie es una adaptación de la novela de Agatha Christie, 10 negritos y no quedó ninguno. La historia se desarrolla en una isla remota donde 10 personas son invitadas por un misterioso anfitrión. Pronto, uno a uno, los invitados comienzan a morir en circunstancias extrañas, siguiendo un macabro patrón basado en una rima infantil. Cada muerte revela un oscuro secreto del pasado de cada personaje, y la tensión aumenta a medida que los supervivientes intentan descubrir quién es el asesino entre ellos. Ölüm Zamanı tiene solo 6 episodios, lo que la hace perfecta para una tarde de suspense y misterio. La ambientación en la isla es espectacular, y el ritmo de la serie te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. Las actuaciones son muy buenas, y la trama está muy bien adaptada a la cultura turca. Si son fanáticos de Agatha Christie o simplemente disfrutan de las historias de misterio con giros inesperados, esta serie les encantará. Pueden encontrarla subtitulada al español, y vale la pena buscarla. Ahondemos en el misterio de Ölüm Zamanı. Adaptar una obra tan icónica como 10 negritos es un desafío, pero esta serie turca logra capturar la esencia del libro a la vez que le da su propio toque distintivo. La ambientación en una isla remota de Turquía añade un elemento exótico y misterioso a la historia. La serie se toma su tiempo para presentar a los personajes, revelando poco a poco sus oscuros secretos. Cada muerte es un golpe de efecto, aumentando la tensión y el suspense. La serie juega con la paranoia y la desconfianza, haciendo que te preguntes quién es el verdadero asesino. La adaptación a la cultura turca es sutil pero efectiva, añadiendo capas de significado a la historia. La serie explora temas como la culpa, el arrepentimiento y la redención. Si eres fan de Agatha Christie, te encantará esta adaptación turca. Es fiel al espíritu del libro, pero a la vez ofrece una nueva perspectiva sobre la historia. Si no conoces el libro Ölüm Zamanı, es una excelente introducción al mundo de Agatha Christie. Es una serie que te mantendrá al borde del asiento hasta el final, y que te hará reflexionar sobre la naturaleza del mal. Además, las actuaciones son excelentes y la puesta en escena es impecable. Es una serie que te transportará a un mundo de misterio y suspense. Seguimos con otra serie que es un poco más reciente y que ha causado sensación, Uysallar. Esta es otra serie original de Netflix que explora las crisis existenciales de una familia adinerada de Estambul. La serie se centra en Önder Uysal, un arquitecto que lleva una doble vida.
Por un lado, es un padre de familia exitoso y respetable, pero por otro lado, se siente vacío e insatisfecho con su vida. Para escapar de la rutina, comienza a vivir una vida secreta como punk, buscando rebelarse contra las convenciones sociales. Mientras tanto, su esposa, Neil, está lidiando con sus propios problemas de ansiedad y depresión, y su hijo F se está obsesionando con las teorías conspirativas. Sayar es una serie muy original y creativa. Utiliza elementos de comedia negra y surrealismo para abordar temas profundos como la alienación, la identidad y la búsqueda de la felicidad. Tiene solo 8 episodios, y cada uno es una sorpresa. Las actuaciones son excelentes, y la banda sonora es muy pegadiza. Es una serie que te hará reír, te hará pensar y te hará sentir identificado con los personajes. Está disponible en Netflix con doblaje y subtítulos en español. Exploremos la peculiaridad de Sayar. Esta serie se atreve a romper con las convenciones del drama familiar, utilizando el humor negro y el surrealismo para explorar temas profundos. Onder Uysal, el arquitecto que se convierte en punk, es un personaje complejo y contradictorio. Su búsqueda de la identidad y la rebelión contra la rutina son retratadas con humor y empatía. La serie no se limita a mostrar la crisis de Onder, sino que también explora las vidas de su esposa e hijos, cada uno lidiando con sus propios problemas existenciales. Neil, la esposa de Onder, lucha contra la ansiedad y la depresión, buscando ayuda profesional y tratando de encontrar sentido a su vida. F, el hijo de Onder, se obsesiona con las teorías conspirativas, buscando respuestas a las preguntas que lo atormentan. Sayar es una serie que te hace reír y pensar al mismo tiempo. Utiliza el humor para abordar temas serios como la alienación, la identidad y la búsqueda de la felicidad. La serie te invita a reflexionar sobre tu propia vida y a cuestionar las convenciones sociales. Además, las actuaciones son excelentes y la banda sonora es muy pegadiza. Es una serie que te dejará con una sonrisa en la cara y una sensación de haber visto algo diferente e innovador. Es una serie que te sorprenderá y te hará ver el mundo con otros ojos. Ahora volvamos a algo un poco más dramático con Yasamayanlar, también conocida como Inmortales. Esta serie de vampiros turca es diferente a todo lo que hayan visto antes. La historia se centra en Mia, una joven que busca venganza contra Dmitri, el vampiro que la convirtió. A lo largo de la serie, Mia se une a un grupo de rebeldes que luchan contra los vampiros dominantes en Estambul. Yasamayanlar es una serie oscura, violenta y muy estilizada. Combina elementos de drama, acción y fantasía de una manera muy original. Tiene solo 8 episodios, y cada uno es una montaña rusa de emociones. Las actuaciones son muy buenas, y los efectos especiales son impresionantes. Si les gustan las historias de vampiros con un toque diferente, esta serie les encantará. Pueden encontrarla subtitulada al español en varias plataformas. Sumérgete en la oscuridad de Yasamayanlar. Esta serie de vampiros turca se aleja de los clichés del género, ofreciendo una visión original y estilizada del mundo de los no muertos. Mia, la protagonista, es una heroína compleja y decidida, impulsada por la venganza y la sed de justicia. Su lucha contra Dmitri, el vampiro que la convirtió, es el eje central de la historia. La serie no se limita a mostrar la acción y la violencia, sino que también explora las motivaciones de los personajes y las consecuencias de sus actos. El mundo de los vampiros en Estambul es oscuro y peligroso, lleno de intrigas y traiciones. La serie combina elementos de drama, acción y fantasía de una manera muy efectiva. Los efectos especiales son impresionantes y la puesta en escena es impecable. Yasamayanlar es una serie que te mantendrá al borde del asiento desde el principio hasta el final. Es una serie que te sorprenderá y te hará ver el género de los vampiros con otros ojos. Además, las actuaciones son excelentes y la banda sonora es muy evocadora. Es una serie que te transportará a un mundo de oscuridad y misterio. Y para terminar esta lista de recomendaciones, quiero presentarles Hakan, Muafiz, también conocida como El Protector de Estambul. Esta es otra serie original de Netflix que combina elementos de fantasía, acción y aventura. La historia se centra en Hakan, un joven vendedor de antigüedades que descubre que es el último protector de Estambul, un guerrero legendario encargado de proteger la ciudad de las fuerzas oscuras. Hakan, Muafiz es una serie entretenida, emocionante y visualmente impresionante. Te sumerge en el mundo mágico de Estambul y te presenta personajes carismáticos y villanos memorables.
Aunque tiene 4 temporadas, las primeras 2 son más cortas, con menos de 10 episodios por temporada, así que pueden considerar las miniseries individuales. Está disponible en Netflix con doblaje y subtítulos en español. Descubre la magia de Hakan, Muafiz. Esta serie de fantasía turca ofrece una visión moderna y emocionante de la mitología y la leyenda. Hakan, el protagonista, es un héroe improbable que debe asumir una gran responsabilidad. Su transformación de vendedor de antigüedades a protector de Estambul es un viaje lleno de desafíos y descubrimientos. La serie combina elementos de acción, aventura y romance de una manera muy efectiva. El mundo mágico de Estambul es visualmente impresionante y lleno de detalles fascinantes. Los personajes son carismáticos y los villanos son memorables. Hakan, Muafiz es una serie que te transportará a un mundo de fantasía y te hará creer en la magia. Es una serie que te entretendrá y te emocionará desde el principio hasta el final. Además, las actuaciones son excelentes y la banda sonora es muy pegadiza. Es una serie que te dejará con ganas de más. Y ahí lo tienen, 6 miniseries turcas adictivas que les prometo que no los decepcionarán. Recuerden que todas están disponibles en español, ya sea con doblaje o subtítulos, así que no tienen excusa para no darles una oportunidad. Espero que disfruten de estas recomendaciones y que descubran nuevas series favoritas. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta selección de miniseries turcas adictivas. Hemos explorado thrillers psicológicos como Sasiyet, dramas sociales como Ethos, misterios intrigantes como Olum Zamani, crisis existenciales en Uy Sayar, historias de vampiros en Yasamayanlar y fantasía y aventura en Hakan, Muafiz. Todas ellas con menos de 10 episodios y disponibles en español, listas para ser maratoneadas. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura de descubrir y compartir las mejores series turcas. Espero que estas recomendaciones les sirvan para encontrar su próxima obsesión televisiva. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna otra miniserie turca que quieran recomendar? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Recuerden, si tienen alguna petición o quieren que hable de algún tema específico relacionado con las series turcas, no duden en dejarlo en los comentarios. Estoy aquí para ustedes y para compartir mi pasión por las dicis. Un abrazo grande y hasta la próxima.